A inicios de este mayo de 2023, la Organización Mundial de la Salud ha declarado el fin de la contingencia por COVID-19, de la etapa pandémica. Eso ya habíamos comentado. No se va a señalar o no señala que se vaya a acabar el virus, ni mucho menos. El virus es evidente que se quedó con nosotros a formar parte ya de los virus que siempre nos infectan, pero sí nos trae algunas reflexiones. Primero, el virus va a seguir causando algún daño, pero ya esperamos que no nos colapsen las instituciones. Pero sobre todo, ¿cuál es la siguiente pandemia? ¿Qué sigue? ¿Habrá otra pandemia? Desde luego, hay otra pandemia. ¿Cuál? No sabemos bien a bien, pero sí podemos decir que dados los antecedentes, lo más probable es que sea o COVID o influenza, un coronavirus o un virus de influenza. Sin embargo, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud lo clasifica como una pandemia X, porque no sabemos. A lo mejor aparece un microorganismo completamente nuevo que se transmite muy fácilmente, puede ser un hongo, puede ser un virus de otro tipo, inclusive alguna bacteria, pero otra vez, lo más probable es que sea COVID o influenza. Y el daño que nos cause va a depender no de una condición absoluta. Eso ya también lo aprendimos en la pandemia. ¿Qué es lo que sigue? Pues aprender las lecciones a nivel personal y a nivel social. Porque una misma pandemia, un mismo agente, puede causar daños completamente distintos en personas diferentes o en sociedades diferentes, y a eso me voy a referir. ¿Qué sigue? Prepararnos para la siguiente pandemia. ¿Cuánto falta? No sabemos. Sí sabemos que falta un día menos, porque la vamos a ver. En 10 años vimos dos. Lo más probable es que veamos otra en el futuro. Y se establece que, por ejemplo, para los siguientes 2 años hay una probabilidad de 20%, y así se va incrementando en los años subsecuentes. Pero, ¿cuál va a ser el daño que nos va a causar esa pandemia? Eso dependerá básicamente de tres factores. Primero, factores de la gente. ¿Qué tan transmisible es? Eso se mide con el R0. Una persona infectada, ¿a cuántos más puede infectar? En Omicron, por ejemplo, en COVID, ya teníamos R0s superiores a 15. Pero también el escape, o sea, qué tanta capacidad tiene el agente de volver a infectar a los que ya infectó. Por ejemplo, Omicron tiene una capacidad muy alta tanto de transmisión como de escape, o sea, tiene un escape arriba del 50%. Puede reinfectarte con mucha facilidad. Pero esto es muy importante, la virulencia. ¿Qué tan grave es? ¿A cuánta gente va a mandar a terapia intensiva? Parece que en algunos virus como COVID, la virulencia va disminuyendo. Un poco probablemente porque evolutivamente el virus se va adaptando y no le conviene matarte, pero sobre todo porque va cayendo en una población con cada vez más inmunidad por vacunas o por enfermedades anteriores. Eso es algo que podemos cambiar muy poco. Claro, preparándonos para tratar de que los cambios climáticos, la globalización, no entren tan rápido en una nueva pandemia, pero es algo que podemos modificar relativamente poco. Otro, hay factores de los pacientes. Hay pacientes de alto riesgo de complicarse y pacientes de bajo riesgo. Ya lo vimos. Niños pequeños, por ejemplo, en el caso de influenza, personas con sobrepeso, personas de edad avanzada. Hay cosas que no podemos cambiar, o hay cosas que sí podemos cambiar. Y nosotros a nivel personal, independientemente de tu edad, tu condición, tratar de mantenerte en buenas condiciones físicas, hacer ejercicio. Ya vimos eso. La gente que hace ejercicio y que está en buenas condiciones y que controla mejor sus enfermedades, por ejemplo, una persona con diabetes bien controlada, tiene más probabilidades de que cualquier enfermedad de estas lo trate mejor. Entonces, también hay aquí cuestiones individuales. Pero el tercer factor es importante del daño que nos vaya a causar: el ambiente, la sociedad. ¿Qué tanta preparación tenemos? Y eso es aprender las lecciones de las pandemias anteriores. Porque muchas cosas de las que sabíamos ya, o de las que sabíamos de pandemia anterior o de pandemias anteriores, ya sabíamos que tenía lecciones que debíamos haber aprendido y no aprendimos. Ahora tenemos una nueva oportunidad de aprender lecciones de esta pandemia, y voy a hablar solamente algunos de esos factores de preparación que señalarán qué tanto daño nos va a causar la siguiente pandemia. Porque decíamos, por ejemplo, en el caso de México, México pagó, y buena parte de América Latina pagó una factura muy alta a la pandemia. ¿Por qué? Porque la verdad es que no teníamos una buena preparación. No es sorpresa lo que nos pasó. Primero,
No tenemos un sistema primario de atención. Las instituciones cada vez atienden a menos personas. La gente, por ejemplo, en buena parte de América Latina, pero en México muy particularmente, va a atenderse a consultores anexos a farmacias, donde puede haber doctores competentes, doctoras competentes, pero la verdad es que en muchos casos se sobremedicó a la gente, se le pusieron antibióticos, esteroides, dexametasona, pero se descuidó la oxigenación y eso causó mucha enfermedad, muerte también. Entonces necesitamos un sistema primario de atención que no estamos teniendo, no estamos mejorando la situación. No teníamos terapias intensivas suficientes, ventilación mecánica suficiente. Los pacientes que se pongan graves de una pandemia terminan en terapia intensiva y terminan generalmente en ventilación mecánica. No teníamos suficientes capacidades. Solamente por dar una cifra, para un país de 125 millones de habitantes como México, probablemente no teníamos más de 3 o 4 mil buenas camas de terapia intensiva. No me refiero a ventiladores, camas de terapia intensiva o, puesto que las camas de terapia intensiva ya están ocupadas, de capacidad de ventilar con calidad fuera de la terapia intensiva. La verdad es que tenemos muy poco. México y Latinoamérica somos semejantes. Necesitamos más y mejores camas de terapia intensiva, capacidades de incrementar esas ventilación mecánica con calidad, con personal calificado, enfermería, médicos, doctores, doctoras bien capacitados para eso. Inclusive el personal de intendencia que trabaja en las terapias intensivas, camilleros, es gente que necesita una capacitación especial que no tenemos. No teníamos acopio de equipos de protección personal y de fármacos. Fármacos que no se nos terminen para las terapias intensivas, relajantes, relajantes musculares, medicamentos para que los pacientes no batallen, no luchen con el ventilador, se nos terminaron. Equipos de protección personal, cubrebocas, en el caso de otros, de otros mecanismos de transmisión, batas, equipos en general de protección personal, ventilación de las áreas suficiente para que no estemos todos respirando el mismo aire. Es algo que vamos a tener que aprender. Vacunas. Bueno, yo creo que ahí la elección se ha aprendido razonablemente bien. El gobierno, por ejemplo, en México y en otras partes de América Latina, Brasil, Argentina, se me ocurre en este momento, tenían mala capacidad de producción de vacunas, pero algunos lo desarrollaron bastante bien. Por ejemplo, México tiene ahora, después de la pandemia, muy buena capacidad de producción de vacuna de influenza. Tenemos buena capacidad de producir vacuna de COVID ya. Las plantas en México pueden satisfacer no solo las necesidades de México, sino de buena parte de América Latina. Eh, Creo que esa es, insisto, una lección que se aprendió bien, la vacuna patria, creo que va a servir como una buena plataforma para la producción de vacunas en el futuro. Esa es una lección que creo que hemos aprendido bien. Eh, la disposición de medicamentos o de fármacos, me faltó aquí en acopio de fármacos, por ejemplo, oseltamivir, Zanamivir, Baloxavir para una epidemia de influenza y ahora Remdesivir, Paxlovid, son convenios que se tendrán que hacer para tener algo en acopio o por lo menos de fácil adquisición cuando venga la siguiente pandemia. Manuales de preparación donde se establezca todo esto, qué va a hacer cada quien, qué hacen los hospitales, las instituciones de gobierno, las secretarías, la policía, los bomberos, qué sé yo, sus manuales, que no tenemos. Designación de voceros, comunicación. ¿Cómo vamos a llamar, por ejemplo, en México al Consejo de Salubridad General para que las decisiones se tomen de manera colegiada? El presidente de la República sigue siendo, sin duda, la primera autoridad de salud, así lo establece la Ley General de Salud, pero ¿cómo podemos hacer una decisiones mejores y más colegiadas? Los laboratorios, es sumamente importante que en los países haya una buena red nacional de laboratorios, porque eso permite detectar tempranamente para mandar a la gente a su casa, porque recuerden que inicialmente al menos el distanciamiento social es importante. Ahora, el distanciamiento social no lo es todo. Es algo temporal en lo que tenemos vacunas y medicamentos antivirales. Pero los laboratorios de diagnóstico son muy importantes. Por ejemplo, en México, cada estado tiene un laboratorio de diagnóstico. Y sin embargo, cuando todo esto empezó, los laboratorios no estaban preparados. A veces los laboratorios estatales, unos mejores que otros, pero a veces los laboratorios
querían que la federación les resolviera el problema porque no tenían una preparación y la federación tampoco iba a tener, por ejemplo, material para todos los estados en ese momento. Entonces, aquí son algunos de los factores que tenemos que mejorar. Sin duda, la siguiente pandemia va a ocurrir, pero si estamos mejor preparados, el daño que nos va a causar va a ser sustancialmente menor, porque termino con eso. El daño que nos cause la siguiente pandemia no es abstracto, es relativo a estos puntos que mencioné. Muchas gracias.